Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. El primero de ellos con un invitado de lujo, don Fernando Lorenzo, ex ministro de Economía y Finanzas de la República Oriental del Uruguay. Con él vamos a hablar acerca de la inclusión financiera, la importancia de la inclusión financiera y también la economía post-pandemia en América Latina y el mundo. ¿Se va a recuperar? ¿Cuánto tiempo nos costaría? De todo eso hablaremos con don Fernando Lorenzo. El segundo bloque hablaremos de las vacunas, pues el Ministerio de Salud tiene previsto iniciar una campaña masiva de vacunación y nos va a acompañar el doctor Héctor Castro para interiorizarnos de ese programa. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la situación actual en nuestro país del contrabando y la forma como permea todas las instituciones en cuanto a corrupción e impunidad. Nos van a acompañar Enrique Duarte, presidente de la UIP, y don Alberto Zborowski para hablar acerca de la ruptura de los gremios económicos con el gobierno por esta situación de la flaca lucha contra la corrupción del gobierno de Mario Abdo Benítez. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país, brindando prestigio y calidad. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha las cuotas más bajas del país. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Lavarropas LG de 9 kilos, carga superior. Precio normal 18 cuotas de 188.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega a Innovar 2022, la mayor feria agropecuaria del país. Experiencia en tecnología para el campo, demostraciones de cultivos, conferencias magistrales y mucho más. Del 15 al 18 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná, organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias. Entérate de todos los detalles en www.innovar.com.py, en las redes sociales @innovarferia y en la app Innovar, disponible para Android e iOS. Y ya estamos en compañía de don Fernando Lorenzo, ex ministro de Economía y Finanzas de Uruguay. Don Fernando, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Mucho gusto de estar aquí. Bueno, usted vino a participar de esta conferencia, reunión del CAF acá en Paraguay y habló de la inclusión financiera. Sí, fue una actividad organizada por el Banco Central de Paraguay, en la que también participaron otros expertos nacionales y internacionales, en ocasión de que justamente en estos días el Congreso está analizando un proyecto de ley específicamente que el Poder Ejecutivo de aquí en Paraguay envió al Parlamento para darle un cuerpo y un soporte jurídico a un conjunto de transformaciones que se incluyen dentro de esto que llamamos inclusión financiera. Ajá. Pero usted fue uno de los principales impulsores de la inclusión financiera en Uruguay. Sí, fui un impulsor. ¿Qué es? Para que la gente entienda de manera sencilla, sin usar términos muy técnicos y económicos, ¿cómo se le podría explicar a la gente? Yo diría que la mejor forma de entender cualquier cosa a la que uno refiera como de inclusión, sea financiera o de cualquier cosa, se entiende mejor si uno establece en qué consiste la exclusión, ¿no? O sea, los fundamentos de todas las políticas de inclusión se entienden cuando uno tiene perfectamente diagnosticado en qué consiste de lo que se está excluido, o lo que hay algunos excluidos. Y en materia de servicios financieros hay un diagnóstico bastante claro, que es lo que tratan de atacar estos programas de inclusión financiera, de que hay muchísimos ciudadanos y ciudadanas, muchísimas empresas, muchísimos trabajadores por cuenta propia, que no acceden a servicios financieros muy básicos. No hablemos de sofisticaciones. Las sofisticaciones son etapas ulteriores del desarrollo, pero el conjunto de servicios básicos, más elementales, con los que uno resuelve mejor los problemas que tiene, porque hay que entender que si bien las dimensiones financieras pueden tener algunos aspectos complejos, haciéndolas simple, las finanzas vienen a resolver problemas que tenemos todos los días. Exacto. Es el que necesita unos recursos que no tiene y se los pide a un amigo, a un familiar,
a una cooperativa, a un banco, o alguien que tiene que llevar un emprendimiento adelante y necesita obtener los recursos, o tiene que hacer simplemente pagos, y hay que hacerlos de manera simple, sencilla, accesible, con bajos costos. Costos, siempre cuando uno habla de costos le pone unos aspectos monetarios, ¿no? Lo mide en guaraníes. Los costos muchas veces son en tiempo, en dificultad, y casualmente estos programas de inclusión financiera lo que vienen es básicamente a tratar de romper esas brechas de exclusión y permitir el acceso de un conjunto de personas y empresas a estos servicios que son tan importantes para resolver mejor los problemas que resuelven las finanzas, entendámonos, ¿no? Pero también sirve para formalizar a mucha gente. Hay un importante sector de gente informal. Para eso también sirve la inclusión financiera. En general los programas... si empiezan a aparecer en esa base de datos, entonces se vuelve más formal. En principio, en general estos programas, y la ley paraguaya, esta que se está estudiando en el Congreso tiene en general tres componentes. Uno que es ampliación de derechos, esto que hablábamos recién, acceder a cosas que no se acceden, y asegurar el efectivo ejercicio de esos derechos. Segundo, contribuir a través de este soporte, que es el acceso a los servicios financieros, a generar estímulos para la formalización. Exacto. Formalización laboral, formalización tributaria, que es tan importante y cada vez va a ser más importante, créame, hacia el futuro. Estos programas lo ponen en el foco de atención. Y también este tipo de iniciativas, y la iniciativa aquí en Paraguay en eso es muy enfática, quiere asegurar también mejores herramientas para el combate a los ilícitos económicos vinculados al lavado de dinero, al narcotráfico, a todo el conjunto de ilícitos que tienen que ver con aspectos económicos y que si logramos que las transacciones de cierta envergadura, o las de mucha envergadura, se realicen todas a través de operaciones que sean trazables, que podamos decir quién pagó, quién lo recibió y de dónde viene el dinero. Porque esa es una pregunta, dice, no, el problema de los ilícitos económicos están vinculados normalmente al origen del dinero. Bueno, estos programas también tienen que ver con eso. Por tanto, la agenda de este tipo de programa está en el centro de muchos de los problemas que tenemos todos los días, de todos los problemas que tenemos. Aparte, esto va a servir para que en un país como este, como Paraguay, donde el control es absolutamente ineficiente, como usted dice, se pueda ejercer mejor control sobre la trazabilidad del dinero que va circulando, de dónde viene, cómo se genera, cuál fue su origen, fue lícito o no, etcétera, etcétera. Claro. Usted que está hace una semana, me imagino que habrá escuchado las noticias, habrá leído los diarios, se habrá enterado de lo que pasa. Si lee en una semana, del domingo a hoy miércoles, los diarios, escuchó alguna radio y vio algún canal como Unicanal, ¿qué piensa de Paraguay en este momento con todo lo que está escuchando? Que esta agenda de la que estamos hablando, que involucra mayor transparencia, y no como un lindo título, sino como una efectiva transparencia en temas de manejo de recursos y en materia financiera y económica, cada vez los ciudadanos lo valoramos más. Y cuando pasan estas cosas, que son muy terribles y que chocan mucho, la mejor forma de aprovechar esto es indignarnos lo suficiente como para que construyamos mejores formas de enfrentar esto. Yo creo que ese es el mensaje. Es un mensaje, cada vez que ocurren estas cosas, uno puede mirar lo terrible de la situación o puede decir, este es el momento de establecer por qué es tan importante esta agenda de generar una especie de muro de contención para que estas cosas pasen menos, cuidado, para que pasen menos. Sí, porque van a seguir pasando. Porque van a cambiar de forma. Van a cambiar de forma, exacto. O sea, vamos a lograr resolver algunas cosas y nos van a aparecer otras, porque esa es la vida en sociedad, claro. Esa es la vida de los seres humanos buscando su propio beneficio. Exactamente, para los futuros problemas que vienen. El problema con Paraguay es que tiene una población, lastimosamente, y eso estábamos hablando antes de iniciar el programa, con un 60% o un poco más de analfabetismo funcional de la población paraguaya, que no es capaz de comprender esto que usted está reseñando de manera sencilla acá en el péndulo, no es capaz de comprender el impacto y el problema que causa en el país la informalidad, la exclusión
no hacer los controles debidos para saber de dónde viene la plata que se está moviendo en la economía paraguaya. Fíjese que según cálculos que se hacen en Paraguay, la economía informal mueve alrededor de 14.000 millones de dólares en Paraguay de manera subterránea. 14.000 millones de dólares. Es una suma increíble para Paraguay. Entonces, si no tenemos una buena educación que nos permita entender y manejar el concepto de lo que usted está señalando, esa indignación va a tardar todavía un largo proceso en producirse y tiempo es lo que no tenemos. Pero sí hay que iniciar el camino. El camino hay que recorrerlo, está jalonado de dificultades, pero también tiene que estar jalonado de avances. Y me parece que en este tipo de cuestiones tan importantes como las que estamos hablando, persistir es lo más importante. Exacto. Tener ideas claras y persistir, porque van a ir mutando los problemas, pero lo que tiene que haber es cada vez más capacidad de acción frente a los problemas. Hoy tenemos tecnologías que nos permiten, en materia financiera fundamentalmente, y aquí en Paraguay hay avances con los medios electrónicos de pago, con las billeteras electrónicas. O sea, acá han ocurrido avances que dan soporte a que este tipo de programas de lo que estamos hablando puedan llevarse adelante con ambición. Por supuesto que la ambición hay que renovarla. Claro. La ambición no es un acto único, es una suerte de actitud permanente que tenemos que tener. Y en este plano, yo insisto, Paraguay está en condiciones de dar pasos. Incluso yo diría todo lo que ocurrió con la pandemia, con todo lo trágico humana, en términos humanos, en términos de pérdidas de vidas, de dificultades para mucha gente que todavía las están padeciendo, en mi país, aquí y en todos los países. Han sido experiencias que a toda velocidad ocurrieron transformaciones financieras increíbles. O sea, aquí en Paraguay se pudo llegar a hacer cobertura de apoyo a sectores informales, sectores a los que nunca se había llegado. ¿Y por qué? Porque había un soporte informático, un soporte de capacidades tecnológicas que permitió muy rápidamente hacer cosas que normalmente nos hubiéramos hecho excusas durante muchos años para llevarlas adelante. ¿Y qué estrategia hay que usar para seguir usando esos elementos? Porque lo que normalmente sucede con el ser humano en general es que pasado el susto, pasada la crisis, volvemos a lo mismo de lo que estábamos anteriormente y volvemos a repetir los mismos errores. ¿Qué podemos hacer de diferente para que eso no ocurra? Yo diría, ¿qué puede hacer quién? Yo pondría el énfasis que pueden hacer las autoridades que tuvieron que resolver un problema y tuvieron respuestas. ¿Cómo hacen que ese esfuerzo se proyecte hacia el futuro? O sea, no podemos volverle a los ciudadanos la responsabilidad de avanzar en estas cosas. Aquí son las autoridades los responsables de hacer las políticas y de generar los diseños institucionales adecuados para llevar adelante estas iniciativas. Me parece que esto requiere de liderazgos. Requiere de un liderazgo que se haga cargo de aquellas cosas que demostraron ser valiosas. Entonces, si demostraron ser valiosas, vayamos por más. Insisto que ocurrieron probablemente todas esas tragedias, el tipo de respuestas que hubo nos enseñaron mucho. Cometimos errores y se siguen cometiendo errores. Pero en materia financiera yo creo que ocurrieron cosas que los programas sociales íntegramente se estén canalizando a través de medios electrónicos, de tarjetas, de cuentas, que haya avanzado todo lo que es las transferencias de efectivo a través de medios electrónicos, de celulares. Son plataformas que están disponibles, que son baratas, la extensión del uso de los POS para que podamos usar, porque si tenemos instrumentos electrónicos de pago, tenemos que usarlos. Claro. Entonces, la plataforma tecnológica que está disponible, que es muy barata además, porque los costos de acceso a esas tecnologías se han abatido notablemente. Hace muchos años hacer los desarrollos tecnológicos para esto era una gran inversión. Hoy no estamos hablando de eso. Claro. Hoy no hablamos de eso. Sí, tiene razón. Ahora, como economista, como exministro de Uruguay, de Economía de Uruguay, ¿cuánto tiempo nos va a llevar salir a los países latinoamericanos, sudamericanos en particular y el Mercosur? ¿Cuánto tiempo nos va a costar salir de esta situación? Salimos de la pandemia y entramos en la guerra Rusia en Ucrania. Y como si fuera poco, el petróleo se va por las nubes. Mayor inflación,
se encarecen los costos de los productos básicos, cosas que no tienen relación con el petróleo, de todas formas igual se encarecen. ¿Cuándo vamos a ver la luz al final del túnel? Yo creo que la respuesta a esa pregunta que pretende de algún modo desafiar a poner fechas, yo diría, estaban dadas las condiciones para que la recuperación post-pandemia se consolidara en nuestros países, que pudiera ocurrir. Ahora, ocurren cosas nuevas que implican desafíos nuevos. Y digo, por ejemplo, aquí en Paraguay, los efectos que está teniendo la sequía. La sequía es increíble. O sea, esos son problemas que hay que llevarlos al primer orden. No, es el clima. Antes decíamos, es el clima, está fuera de nuestro control. No. Cada vez más son dimensiones, las del cambio climático, los desastres y penurias que por estas transformaciones que están ocurriendo en los ecosistemas ambientales. Son temas de primer orden de la política económica, porque son nuevos riesgos que tiene que administrar quien lleva adelante la gestión de las políticas macroeconómicas. Y cuando ocurren cosas como estas, que es aumento del precio del petróleo, ¿qué tiene que ver Uruguay o Paraguay, que somos importadores? ¿Qué tenemos que ver con lo que está ocurriendo y con los hechos que provocaron? Pero padecemos el problema y tenemos que encontrar soluciones. Esas soluciones, lamentablemente, se van a manifestar en alzas de precios que las estamos viendo todos los días. Se van a manifestar en aumentos del índice de precio del consumo y, por tanto, mayor inflación. Se van a manifestar en encarecimientos de los precios de muchos alimentos. Está ocurriendo. Bueno, son los nuevos desafíos. Entonces, la pandemia nos había puesto un gran escollo a nuestras sociedades. Hoy tenemos nuevos escollos, combinados todavía con que la pandemia no terminó. Creemos y esperamos que lo peor haya pasado. Pero en temas sanitarios es la primera vez, al menos nuestras generaciones, que enfrentan una amenaza sobre un bien público global vinculado a la salud. Es la primera vez que nos ocurre. Pero tenemos también amenazas sobre el clima. Son muy importantes. Yo creo que la conciencia que tienen que tener nuestros gobernantes respecto a la importancia de estos bienes públicos globales, sanitarios, climáticos, hay que subirlos de estatus. Hay que ocuparse mucho más de ellos. Nuestros líderes en Sudamérica, ¿están a la altura de las circunstancias? ¿Usted cree que están a la altura de las circunstancias? Están caminando, están enfrentándose a los nuevos problemas con diferentes niveles de éxito en la forma de las respuestas. Y para dar las respuestas vamos a tener pruebas de ensayo y error. O sea, no vamos a acertar de primeras, porque son problemas sofisticados, complejos, que tienen muchas dimensiones, que no estábamos acostumbrados a tratar. La pandemia, uno podría decir que más allá de las críticas que cada uno de los países pueden hacer a la forma en que se administraron problemas de esto, diría que las respuestas nacionales al tamaño del problema, y todas trataron de ayudar y todas ayudaron de alguna manera a las respuestas nacionales. Algunos lo hicieron mucho mejor que otros y aprendamos. Pero también en estos temas que estamos hablando, también cómo administramos y cómo internalizamos que los precios de los alimentos crezcan como han crecido. Eso va a impactar sobre los niveles de pobreza y sobre los niveles de pobreza extremos. Va a impactar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que eso ocurra y esperar que después los precios bajen? ¿O vamos a tratar de atender a los sectores que efectivamente padecen estos problemas y que no tienen herramientas como resolverlos por sí solos? Para algo están las políticas públicas. Claro, definitivamente. Ahora, sin pedirle que usted resuelva la situación, desde el punto de vista de la economía y la política, ¿cuáles son los caminos que deberíamos empezar a seguir? Para evitar que los impactos sean tan fuertes en todos los sectores que usted mencionó. Sí, yo creo que cada uno de estos temas abre una agenda en sí mismo, pero el núcleo medular de la respuesta tiene que ser generar capacidades e instrumentos para dar respuesta. Por ejemplo, ante un acontecimiento como el aumento del precio del petróleo, para un país importador como nosotros, a nosotros no nos queda otra respuesta que aceptar que tenemos que los precios de los combustibles van a aumentar. Ahora, hay sectores que los afectan de determinada manera, o los aumentos de los precios de los alimentos. Quizás podemos ayudar a esos sectores
que tienen la dificultad, aquellos que están en peores dificultades. Instrumentos específicos para eso. Ya se hizo. La pandemia nos mostró que cosas que decíamos que no íbamos a hacer o que no se podían hacer, se hicieron. Aquí se apoyaron económicamente a sectores informales. Decía, no se puede hacer apoyo a los sectores. ¿Cómo que no se puede? Se demostró que se podía. ¿Ayudó? Sí. ¿Fue suficiente? Seguramente no. Pero que fue una capacidad de respuesta. Entonces, yo creo que si uno no entiende el problema y no entiende qué de ese problema uno se puede hacer cargo, no puede dar respuesta. Los países ¿cuánto tiempo tienen para aguantar una situación de sostener a sectores con problemas por esta situación que usted está señalando adecuadamente? ¿Cuántos de los países en Sudamérica están en condiciones de decir, bueno, en tantos años, yo puedo aguantar tantos años, pero a partir de ahí se me puede caer la estantería? Sí, yo creo que aquí en Sudamérica tenemos básicamente partido por la mitad la situación de países que están en condiciones de sostener un esfuerzo de apuntalamiento de la recuperación y de enfrentar estos problemas, y países que tienen menos margen, ¿no? Yo creo que Paraguay es de los países que, yo sé que aquí hay una cultura muy cuidadosa en materia de manejo de endeudamiento, pero yo creo que Paraguay es de los que tiene espacio para atender estas dificultades. Creo que Uruguay es un país con espacio para atender estas dificultades. Chile es un país que tiene esas posibilidades. Hay otros países que están en peor situación en este continente y con mucho menos margen de maniobra. A ver, en cualquier orden de la vida, tener margen de maniobra es muy importante. Pero después que se tiene el margen de maniobra hay que usarlos. O sea, como decían... Hay que hacer las cosas. Aquello de que decían que las armas no son para sentarse arriba de ellas, ¿no? Son para usarlas cuando haya que usarlas. Claro. Entonces, crear capacidades y crear herramientas que las justificamos, su creación, para enfrentar dificultades, cuando llega el momento hay que usarlas. Porque si no la gente dice, ¿para qué? La racionalidad de ahorrar, de ser precavido, de ser cuidadoso, ¿para qué es? Es para que el día que tengamos una dificultad podamos usarla. Bueno, usémosla. Sí, definitivamente. Usted manejó un país, estuvo en el gobierno de un país, conoce lo que son las finanzas públicas, conoce lo que es la economía del mundo. ¿Qué piensa de esta situación actual? Pandemia, guerra, todo. Es un gran llamado. Personalmente, ¿qué piensa usted de todo esto? En esto se cruzan muchas cosas cuando pasan acontecimientos tan importantes como los que ocurrieron y que siguen ocurriendo. Pero yo diría, cada vez más tenemos que valorar el papel de los bienes públicos y el papel de las instituciones estatales para ayudar a enfrentar problemas que sin el apoyo y sin una intervención decidida del sector público no se pueden llevar adelante. O sea, si algo de... Usted imagínese la pandemia en cualquier país, con todos los errores de respuesta. Imagínelo sin estados. Imagine que cada uno de nosotros hubiera tenido que resolver todos los problemas. ¿Hubiéramos accedido a vacunas? No. ¿Hubiéramos tenido capacidad de atención, de incrementar capacidades hospitalarias? ¿La ley de la oferta y la demanda hubiera resuelto a escala planetaria el problema? No lo hubiera hecho. Entonces, es una gran justificación para decir, cuidado, que la preservación de los bienes públicos que afectan nuestra vida tiene que ser cada vez más algo que nos preocupe a todos. ¿Y quién es la institución que nos representa o nos debería representar? Son las instituciones públicas. Sí. El tipo de problemas que tenemos, el cambio climático, estos problemas vinculados a las catástrofes climáticas, las amenazas sobre pandemias a escala planetaria, no hay respuestas nacionales, no hay respuestas autónomas del mercado para esto. Es un problema más complejo. Y lo habla alguien que tiene pleno respeto por lo que los mercados hacen, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que exigir y controlar a nuestras autoridades. Y como usted dice, manifestarnos fuertemente cuando vemos que no están siguiendo el camino correcto. Pero a ver, cuando uno está en la función pública, yo creo que
es imposible no tener una motivación de ser servidor, pero también es imposible que no ocurran desviaciones, que no ocurran problemas. Bueno, en ese momento es la ciudadanía, son los medios de comunicación, son los intelectuales, que tienen que poner las cosas en su lugar y decir lo que haya que decir. Para algo vivimos en democracia y tenemos que exigirle a quienes nos representan de la misma forma que nos exigimos a nosotros mismos para que la familia salga adelante, para que nuestros negocios prosperen. Es lo mismo, es la misma actitud. Y hay que creer, lo que pasa es que hay que creer en eso, hay que creer que como ciudadanos tenemos posibilidad de influir. Y a veces eso falta. Tiene razón. Bueno, don Fernando, muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado. Es un lujo para nosotros tenerlo acá con nosotros y le agradezco que haya venido. Un gusto. Yo sé que estaba muy ocupado y que nos haya dispensado tiempo de su agenda. Es espectacular y gracias por haber venido. Un gusto haber estado aquí. Muchas gracias. Don Fernando Lorenzo, ex ministro de Economía y Finanzas de la República del Uruguay. A la vuelta de la pausa hablaremos con el doctor Héctor Castro, director del PAI, porque atención con lo que nos va a anunciar acerca de vacunaciones masivas. Ya volvemos. Vuelta a clases con Regional. Aprovecha los beneficios con tus tarjetas de crédito en colegios, universidades, tiendas deportivas, tiendas de artículos electrónicos y librerías. Para más información ingresa a www.regional.com.py o escribinos al WhatsApp al 0971-219-0900. Regional, creemos en vos. Llega Innovar 2022, la mayor feria agropecuaria del país. Innovar 2022 exhibirá lo mejor de la producción de Paraguay del 15 al 18 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná, organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias. Más información en www.innovar.com.py, en las redes sociales @innovarferia y en la app Innovar, disponible para Android e iOS. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha las cuotas más bajas del país. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Lavarropas Midea de 6 kilos, carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 241.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, doctor Héctor Castro? ¿Cómo anda? Buenas noches. Pero muy bien, muy a gusto aquí contigo y con tu teleaudiencia, a las órdenes. Bueno, ya que usted está con tapabocas, vamos a hacer lo mismo. Me voy a tener que poner el tapabocas. Así respetamos todo, ¿verdad? Está bien, está bien. Pero dicen que ya no es obligatorio por ley hoy, pero todavía falta la sanción de la Cámara de Senadores. Entonces vamos a ponerlo. ¿Le parece? ¿Está bien? Está bien. Me parece que también nosotros tenemos que ir transitando a lo que se refiere el cuidado individual. Sí. Creo que la pandemia nos ha dejado una lección que es evaluar los riesgos. Y eso implica, por ejemplo, desde la salud integral. Implica, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad de base, ir cuidándome para que eso no represente un factor de riesgo. Vacunarme, obviamente, y cuidarme también frente a ambientes cerrados, ¿verdad? Sobre todo eso, ¿verdad? Exactamente. Y cuando uno está con algún síntoma de resfrío o gripe, automáticamente ponerse ya el tapabocas. Exacto. Es un hábito que tenemos que ir incorporando, como lo hicieron ya varios países antes de la pandemia. Y por eso es enfatizar siempre el cuidado individual como un gesto de responsabilidad y de solidaridad también hacia las personas. Perfecto. Bueno, doctor, ¿qué pasa con la vacunación? ¿Cómo está la vacunación actualmente? ¿Hay peligro de perderse vacunas porque la gente no está acudiendo a los vacunatorios? Bueno, nosotros tenemos en este momento aproximadamente 1 millón de dosis distribuidas, gran parte de ellas almacenadas y el resto distribuidas en el país. Tenemos... ¿1 millón en total? Sí, 1 millón en total. Estas tienen una fecha de caducidad a junio-julio de este año, o sea, hay un tiempo aún en la cual nosotros podemos manejarnos. Son vacunas en su gran mayoría AstraZeneca y Pfizer. Y por otro lado, la provisión semanal que tenemos de Pfizer pediátrico y CoronaVac también para los niños de 5 a 11 años,
que si bien esa provisión semanal nos da una posibilidad de planificación mucho más tranquila, siempre es importante también mejorar la adherencia de la población. Claro, es decir, el que se puso Coronavac se vuelve a aplicar Coronavac, no es que pueda intercambiar con Pfizer o con otra vacuna. En niños no hay datos de intercambiabilidad, por eso la recomendación es, si te aplicaste Coronavac, completás con Coronavac la segunda dosis en los niños de 5 a 11 años. En los mayores ya tuvimos experiencia, por ejemplo, lo que ocurrió en su momento con Sputnik, que muchos optaron renunciar al componente 2 y elegir otra plataforma, de tal manera que las instancias que representan viajes en países donde hay vacunas autorizadas y otras no le impidan el ingreso a esos países, ¿verdad? Entonces eso fue una situación ya un poco más allá de lo que se refiere al cuidado propio de la salud, sino que también implicaba un tránsito libre por vacuna. Ajá. De los 980.000 chicos entre 5 y 11 años que debían vacunarse, hasta hoy, doctor, ¿cuál es el reporte que tiene de cuántos se han vacunado? Tenemos un 83% de los inscriptos vacunados. 83%, sí. Qué rápido creció. Sí, de los inscriptos. De los inscriptos, sí. Si nosotros vemos la proyección poblacional. ¿Cuántos fueron los inscriptos? Y son 280.000 aproximadamente. Entonces sigue siendo escaso. Sí, exacto, a eso iba. Lo que sí nosotros vemos es que la proyección poblacional, que son de 980.000 aproximadamente, estamos llegando nosotros a un 23% de esa población con primeras dosis y estamos avanzando a un poco más de un 7% con segundas dosis. Porque recordemos... ¿Qué hay, doctor, detrás de esta apatía para que los chicos se vacunen? ¿Qué hay? ¿Desinterés, desinformación, miedo? ¿Qué hay? Bueno, en realidad hay muchas situaciones que tenemos que atender. Primero, que la estrategia Me Vacuno en mi aula coincide con el inicio de la actividad presencial. Es una estrategia que sirve muchísimo, pero que también el efecto no es inmediato porque implica también una reunión previa con los padres, conversar, llegar a las vacunas con los padres. Por otro lado, los vacunatorios, en este momento ofrecemos ambas plataformas, anteriormente una sola. Habían padres que estaban esperando una plataforma en particular, entonces eso hizo que sea lento el progreso. Esperamos nosotros que con esto también vaya aumentando ya con un mayor ritmo. El ritmo más alto que tuvimos en vacunación en niños fueron los primeros 3 días cuando anunciamos, posteriormente empezó a declinar. No deja de ser importante, tenemos alrededor de 7.000 niños por día que están recibiendo sus dosis. En todo el país. En todo el país nosotros teníamos alrededor de 30.000 el primer día, pero en compromiso de adherencia, una vez inscrito, es el grupo que más rápidamente alcanzó esa cifra. Pero como decía, el análisis tiene que ser por proyección poblacional. Ahora que comenzaban las clases y son presenciales, ¿se pueden aplicar en las escuelas? ¿Sería factible? ¿Habría permiso de los padres? Sí, de hecho, sí nos permite muchísimo y nos facilita, sobre todo por el tema de la documentación. La dificultad que estamos encontrando es la coincidencia del horario laboral de los padres justamente con el horario que van los chicos a la escuela. Entonces muchas veces no se puede en ese momento, por eso es que seguimos habilitando vacunatorios los fines de semana y en horarios extendidos entre semana para dar un poco esa posibilidad, y las visitas casa por casa que lo seguimos haciendo. Influye mucho la información que se está no mediatizando, sino que compartiendo a través de las redes sociales. Es una situación que debemos seguir trabajando en una cuestión de crear el hábito y dar absoluta transparencia y seguridad a los padres a la hora de tomar la decisión que sus hijos se vacunen. Es decir, que esto, al mismo tiempo que beneficia, también perjudica. Claramente, nosotros estamos pasando por una situación nunca antes vista que se llama infodemia. Hay una cantidad de información compleja en una inmediatez en el teléfono celular de todos los padres, y eso obviamente, al ser tan compleja, uno realmente debe discernir la información que está recibiendo y analizarla bien, y si es posible, con su pediatra de cabecera o con su médico de familia de cabecera o con el médico que sigue y que cuida la salud de la familia. Eso es lo más importante, ¿verdad? Doctor, hasta hoy, ¿cuántos médicos todavía no se vacunaron?
o enfermeras o gente del sector médico, ¿cuántos todavía no se vacunan? No, queda ya por debajo creo que por debajo del 4%. 4%. Sí, Se fueron vacunando los sí. muchachos. El desafío que tenemos ahora en relación a los profesionales de la salud es que tenemos alrededor de un 77% con terceras dosis, pero queda entonces un 23% que aún no recibió la tercera dosis y que ya le corresponde. ¿Cuáles son los análisis del por qué no se está completando la tercera dosis? Primero, que muchos de ellos padecieron también nuevamente COVID-19 por la variante Omicron, por lo tanto postergaron. Segundo, que muchos de ellos ya no son personas que están en contacto directo con pacientes, o sea, son personas que están en el ámbito administrativo, pero son personal de salud. Por lo tanto, en ese sentido, sí estamos acelerando, se ve el cumplimiento en los colegas y compañeros de la primera línea, urgencias, terapia intensiva, sala de internación, consultorio, que hay una adherencia y completaron las tres dosis, ¿verdad? ¿Y cuántas personas de la franja de 60 años para adelante todavía no se vacunaron o no completaron la cantidad de dosis necesaria? Bueno, los mayores de 60 años tenemos nosotros por encima ya de un 60% con 2 dosis, ¿sí? Incluso por encima de 70 años ya estamos cercanos al 80% con 2 dosis. Eso claramente se ve en el resultado de la disminución de la internación en personas de mayor edad. Y en cuanto a las terceras dosis, Carlos, tenemos aproximadamente un 48% que ha completado las terceras dosis. Por eso es que estamos viendo, y es una percepción que tienen los colegas que atienden en las terapias intensivas, estamos viendo personas mayores con 2 dosis, pero que terminan internadas en terapia intensiva. Exacto. Pero cuando se hace el análisis se corrobora que la última dosis recibió más allá de 6 meses ya. Entonces, eso representa el fundamento principal para justificar la tercera dosis, sobre todo en las personas mayores. Esto permite comprobar, doctor, todo esto que está pasando con la pandemia, que cada 6 meses hay que ponerse la vacuna. Es una buena pregunta. Nosotros no podemos eternizar un concepto. Hemos aprendido que es dinámico de acuerdo a la evidencia. Lo que sí estamos encontrando es que se necesita un refuerzo más en inmunocomprometidos, que ya la OMS... ¿Qué es un inmunocomprometido? Inmunocomprometido tendría que ser, para que la audiencia entienda, personas con cáncer bajo quimioterapia, personas con trasplante, ya sea de cualquier órgano. O hemodiálisis, por ejemplo. Exactamente, con trastornos renales, en hemodiálisis, personas que tienen enfermedades autoinmunes, donde la propia defensa ataca al organismo, o personas que están recibiendo un tratamiento que baja las defensas por una condición clínica previa. Esas son las personas inmunocomprometidas que no responden a las vacunas como si responde una persona inmunocompetente, o sea, que no tenga esta condición. ¿Eso qué quiere decir? Que necesita un refuerzo más. Ahora, ustedes han tenido me imagino que todo esto de la pandemia también les sirve para tener nuevos datos acerca de la situación sanitaria del país. Lo que veo siguen siendo los mayores de 60 años los que más mueren. Sí. Con 1, 2 y hasta 3 dosis. Y siguen muriendo. Siempre nos explicaron los personales del Ministerio de Salud que vinieron al programa que son siempre las personas con algún tipo de problema sanitario de base. Sí. Pero ¿han podido ustedes determinar, es decir, cuáles son, qué tipo de personas con qué tipo de problemas de base son los que más fallecen, los que más complicaciones tienen? ¿Se tiene esa información? ¿Cuáles son los problemas de base mayoritariamente común entre las personas de 60 años o de 50 años y más, para ir viendo qué puede hacer el sistema de salud para evitar futuras complicaciones de esta persona? ¿Les sirve para eso toda esta pandemia? Absolutamente que sí sirve, y coincide con lo que se describe a nivel del mundo. Las enfermedades cardiovasculares en los mayores de 60, la diabetes mellitus y la obesidad siguen estando como 3 de las enfermedades mayoritariamente presentes
en personas que sufrieron evolución grave de esta enfermedad y desenlace fatal. Sí. Y eso se ve también. Si sacamos la pandemia, Carlos, y empezamos a evaluar nuestra situación de salud a nivel poblacional, encontramos que estas tres coinciden en su gran mayoría. Y eso es lo que decíamos de cuidar. Problemas cardíacos, diabetes y obesidad. Son los que están. Y por el otro lado, lo que habíamos hablado, las personas con algún tipo de inmunocompromiso. Sí. Pero estamos hablando de personas activas, de personas que no conocen una condición de base tan catastrófica como el del otro grupo, sin embargo, padecen enfermedades que pueden llevar a una forma grave de cualquier infección respiratoria. En este caso lo vimos acrecentado con el COVID-19, pero puede verse en cualquier condición, ¿verdad? Bueno, es increíble. Y respecto de las vacunas, ahora entramos en la época de las gripes, porque vamos a empezar. Sí. Yo ya me puse la vacuna contra la influenza, ¿verdad? Porque en los últimos años la gripe me afectaba de manera diferente a como era anteriormente. Yo no sé si las gripes mutaron, son más fuertes, pero sí me producía más cansancio y compañía. Entonces aprendí, llega a febrero, marzo, pregunto en la farmacia, ya tienen, y me aplico. Me resultó excelente, después vino la pandemia. También me vacuné así como el ministerio exigía. ¿Qué va a pasar con la vacuna de la influenza? ¿El ministerio va a hacer una campaña masiva? ¿Qué va a pasar con los refuerzos también? ¿Podría explicarnos eso? ¿Qué tiene en mente el Ministerio de Salud, doctor? Claro, muy importante. Nosotros estamos saliendo de un periodo de casi 3 años de tener poco contacto con otros virus respiratorios porque estuvimos en confinamiento y de a poquito reactivando socialmente, económicamente y ahora en la parte educativa, ¿verdad? Eso implica claramente que los virus que tienen una avidez por las relaciones interhumanas, como el virus de la influenza, no esté tan importantemente castigando la salud de la gente. Pero a la vez, al estar tanto tiempo ausente, nuestro cuerpo como que se olvidó de ese encuentro, por lo tanto no desarrolló una defensa enérgica y por eso ahora, más que nunca, tenemos que, una vez ingresado en el sector público las vacunas, tenemos que vacunarnos. Así como lo hiciste vos. Tu cuerpo en todo este tiempo no estuvo en contacto con el virus de influenza como lo estuvo años atrás. Nosotros tenemos un periscopio en nuestro cuerpo, que el periscopio es nuestra nariz, que permanentemente está en contacto con virus respiratorios. Esos virus respiratorios, una vez en contacto con la mucosa nasal, puede que no nos produzca la enfermedad, pero induce a que nuestra respuesta inmune siempre esté activa, entonces evite de esa manera infecciones. ¿Qué pasa? Que cuando hay un tiempo de ausencia, obviamente el sistema inmune ya no lo reconoce. ¿Qué otra cosa sucede? Que como bien dijiste, cada año hay variación del virus. Esto es de siempre. Las mutaciones, solamente que ahora le tenemos enfoco al COVID. Pero esto existe en todos los virus. Entonces hay mutaciones, así como también ocurre en influenza. Por eso la composición de la vacuna varía cada año. Y hiciste bien en hacerlo con anticipación la vacuna. Solo que tenés una condición para adquirir esa vacunación y nosotros lo que estamos peleando desde el sector público es tenerlo en tiempo y forma. Exacto. ¿Y cuándo sería eso? Que estamos nosotros haciendo todo el esfuerzo. ¿Por qué ese gesto así de duda? ¿Sabe por qué? Porque ya discutí eso con usted, discutí con el doctor Borba. Me cortaste la inspiración, Carlos. No. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted menciona eso, me acuerdo de la OMS y le juro que se me eriza la piel. Bueno, porque la OMS, con el cuento de que no, primero la gripe en el norte y primero ellos, y cuando llega la vacuna acá, ya se esparció la influenza. ¿Entiendes? Simplemente por eso es que me pongo así, ¿verdad? Ya se esparció. Como que, bueno, el sur también existe, pero íbamos a llevarle, pero tarde llega la vacuna. A mí me gustaría que en enero ya esté la vacuna, pero te dicen allá de la OMS, no, todavía no, porque en el norte todavía en el sur no comenzó, y te llega en marzo cuando los que estuvieron por el norte volvieron ya al sur y empezaron a esparcir el virus, la influenza. Simplemente eso, pero es con la OMS, sí, no es con usted, doctor. Sí. A ver si, no, bueno, está bien, pero hay algunos puntos que disiento contigo. Hay situaciones también administrativas que se responden y que hacen que sea muy lento. Hay situaciones también epidemiológicas, hay variantes en el hemisferio norte diferentes a las variantes del hemisferio sur.
pueden haber coincidencias o no, por lo tanto uno tiene que evaluar exactamente cuál es la composición para tal o cual hemisferio que nos permita protegernos. Más allá de esto, hablando de lo que puede ser real en nuestro país, el esfuerzo que se está haciendo es tener estas vacunas en una cantidad suficiente en la primera quincena de abril. En la primera quincena de abril. Sí. Contra la influenza. Exacto. Porque la idea es... Vacunación masiva. Exacto. Igual que en los vacunatorios, todos los vacunatorios. Exacto. Se utilizarían... Genial. Exacto. Lo que queremos hacer, para recordarle a toda la teleaudiencia, siempre trabajábamos con personas con factores de riesgo. Pero se va a poder conocer los precios de esa vacuna, ¿verdad? Esa no va a tener la... No. Esa nosotros adquirimos a través del fondo rotatorio. Ajá. Y eso es público. Eso es público, eso, así que sí. No va a haber confidencialidad en eso. No, es una garantía trabajar así a través del fondo rotatorio. Primero, porque te da una transparencia en ese sentido. Segundo, porque te sostienen los planes nacionales de vacunación. Hay una línea de crédito, se está trabajando con eso. No es una cuestión también... Y además son vacunas precalificadas. Es una realidad absolutamente diferente a lo extraordinario que representó enfrentar una vacunación nueva frente a una pandemia. O sea, no se puede comparar por eso, Carlos, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo lo que es la campaña de vacunación para enfrentar el invierno, nos toca evaluar lo que representan refuerzos para las personas inmunocomprometidas, personas mayores, incorporar lo que es la vacuna contra influenza en estas personas también, por lo que habíamos mencionado que no hubo una exposición previa, y también hablar de otras vacunas como por ejemplo contra el neumococo, que es una vacuna que el germen produce neumonías también, que van muchas veces asociado con lo que es también virus respiratorio, y después lo que habitualmente nuestra gente dice, una gripe mal curada me llevó a esta neumonía. Y en general es justamente el curso, ¿verdad? Empieza con una infección viral, y posteriormente aparece la bacteria y produce un daño muy importante. Imagínate si a esto le sumamos ya un pulmón golpeado por lo que fue COVID. Entonces, por esa razón es un buen punto. Queremos trabajar para tenerlo ya implementado en todos los vacunatorios en la primera quincena de abril. ¿De neumococo también a partir de abril? Ya tenemos nosotros esa. ¿Ya se tiene? Sí. Hay dos tipos de vacuna contra el neumococo. La vacuna que se aplica en las personas mayores y la vacuna que se aplica en los niños. La de los niños se aplica a los 2 meses, 4 meses y 12 meses. La de los adultos se aplica una dosis y eso se va corroborando después según condición de base también. ¿El que se aplicó la influenza debe aplicarse también el de neumococo? Si es que no la tiene, sí, es muy importante que se aplique si es una persona mayor. Es muy importante, y si hablamos de persona mayor, nada más nos referimos a un corte de edad. No quiere decir que sean personas... porque siguen siendo socialmente activas. ¿Una persona mayor cuál sería, por ejemplo, para el Ministerio de Salud? Persona mayor de 60 años. De 60 años. Sí. Ajá. Entonces, porque muchas veces me refiero yo a eso, pero yo estoy bien, yo sigo trabajando socialmente. Claro. Claramente eso es así, pero habla de este grupo de edad. A partir de ahí ya empezar a incorporar este tipo de vacunas. Muy importante, pero a la vez vamos a tratar de disponibilizar para todas aquellas personas que quieran acceder a la vacuna independientemente de estos sectores. ¿Y cuándo estarían disponibles la neumococo entonces? No, ese ya tenemos. ¿Y cuándo se empezaría para la aplicación masiva? Está disponible la persona que yo puede. Me voy a un vacunatorio y digo, también me quiero aplicar la neumococo. Si tiene una persona tiene más de 60 años, claramente puede acceder. ¿En serio? Sí. Es decir, que yo mañana me puedo ir a hacer... Pero ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, perfecto. Eso es muy importante. Y después, lo último, en cuanto a campañas de vacunación, estamos nosotros en la campaña de vacunación contra sarampión, rubiola y poliomielitis. Paraguay es un país que tiene una conjunción muy peligrosa. Todas esas vacunas, ¿cuántas veces se ponen los chicos? Esta es una dosis adicional. Adicional. El esquema regular son 2 dosis. Sí. Que se aplica al año de edad y a los 4 años de edad. Idealmente antes del ingreso escolar tiene que tener un esquema completo porque en la actividad escolar hay mucha interacción ya y hay mayor posibilidad de contagio. El sarampión es una enfermedad ya eliminada en nuestro país. Sí. Pero en la región apareció. Y en la región hay casos en Brasil. Exactamente. Hubieron también casos en Argentina. Así mismo. Y si nosotros tenemos una baja cobertura de vacunación, estamos en riesgo. Más aún ahora que estamos en una reactivación social importante. ¿Y hay vacunas ya? Sí, hay vacunas. Estamos trabajando con la campaña de vacunación contra sarampión, rubiola y poliomielitis. ¿También hoy podemos llevar a nuestros chicos a los vacunatorios? Absolutamente. Y esto es independientemente del esquema que tienen porque es una dosis adicional por campaña. Ajá. ¿Para qué? Para que realmente... ¿Hasta los cuántos años? De 1 a 6 años contra sarampión.
de 6 meses a 4 años contra la poliomielitis. Ujú. Es muy importante Es muy importante. porque nosotros tenemos que evitar que aparezcan estas enfermedades eliminadas ya en ¿Hay nuestro todavía país. casos de polio en Paraguay? En Paraguay desde 1985 no tenemos No casos de hay, polio. no se detectó ningún caso. No. Qué bueno. Imagínate el logro que Sí, puede sí, 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 obtenerse con la vacunación, pero también lo que sería una reactivación de este tipo de enfermedades con las secuelas irreparables en los niños. Entonces no podemos permitir que esto aparezca. Hay muchas personas que piensan que al hablar de estas campañas nosotros queremos reactivar lo que se refiere a conflicto de interés. Eso es absolutamente falso. Nosotros no tenemos ningún conflicto de interés con ninguna industria farmacéutica. Estamos trabajando con mucha responsabilidad en lo que se refiere a la salud de la gente y creemos en la ciencia. Entonces, en ese sentido, son vacunas, estamos hablando, vacunas contra influenza, contra neumococo, contra sarampión, rubéola, poliomielitis, son vacunas que desde hace muchísimos años están ya absolutamente instaladas en todo el mundo. Y no es que están en fase 3, sino que ya han culminado todas las fases. No son vacunas experimentales, ni tampoco son las de COVID, pero me refiero a estas. Así que no hay que perderle la confianza a estas vacunas que nos están ayudando y mucho. Bueno, entonces, para resumir, todas estas vacunas para los chicos de 1 a 4 años ya están disponibles. Pueden ir a acudir a los como refuerzo. Exacto. 1 a 6 años sarampión, rubéola, 6 meses a 4 años poliomielitis. Ajá, bueno, ya están. El neumococo también, la vacuna contra el neumococo también se tiene y las personas mayores de 60 pueden acudir a vacunarse cuando quieran. Exacto. Y en los menores, vacuna contra el neumococo se aplica a los 2 meses, 4 meses y 12 meses. 12 meses. Y las vacunas contra la influenza a partir de abril. Exacto. Vamos a hacer una coincidencia, se está haciendo el esfuerzo de tener una coincidencia de la llegada de la vacuna de influenza, hacer una campaña importante y también crear la conciencia en que nos preparemos para lo que sería otoño, invierno, reforzando y completando los esquemas de vacunación de COVID para pasar realmente tranquilos toda esta temporada y sostener lo que representa una reactivación social tan importante, ¿verdad? Para las personas, se habla de la aplicación de la 4ª dosis. Sí. ¿Cuándo ya se decidió aplicar la 4ª dosis o todavía está en veremos? La 4ª dosis nosotros, por la evidencia que tenemos, y quiero volver a recalcarlo, la OMS lo recomienda en inmunocomprometidos en personas mayores de 60 años que hayan recibido un esquema con virus inactivado. EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, también volvió a proclamarse el 4 de marzo diciendo que se instale en inmunocomprometidos. CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, también en inmunocomprometidos. Chile lo está aplicando en inmunocomprometidos personas mayores de 60 años profesionales de la salud. Argentina también ya ha iniciado en inmunocomprometidos y personas mayores de 60 años que han tenido un esquema previo de virus inactivado. Por lo tanto, nosotros también apuntamos. ¿Y cuáles son? El objetivo principal es conseguir que los anticuerpos, o sea, la respuesta del cuerpo, esté bien activo en el momento que ocurra una probabilidad de aumento de contagios y sobre todo en personas inmunocomprometidas. ¿Cuál es el intervalo en relación a la 3ª dosis? Sería 6 meses. 6 meses. Y por eso hablamos de refuerzos. Para recordar, en Estados Unidos el esquema de vacunación en inmunocomprometidos son 3 dosis y el refuerzo que estamos mencionando ahora. Por lo tanto, es muy importante recordar ya, completar el esquema de vacunación. Bien lo dijimos, Carlos, que hay personas que tienen un esquema de 2 dosis, pero más de 6 meses de haberse aplicado y están internados. Por eso la 3ª dosis es sumamente importante, nadie lo discute. Y la 4ª dosis en estos grupos donde hay una probabilidad de falla de respuesta a las vacunas, por lo tanto siguen estando vulnerables. Perfecto, más claro, agua. Doctor, te agradezco que nos hayas... esto es una primicia, ¿verdad? Sí, absolutamente, te dije, Carlos. Muchísimas gracias. Todo esto es muy importante lo que nos acaba de informar. Entonces, a estar preparados para seguir vacunándonos. Sí. Y no perdamos la oportunidad porque tenemos las vacunas. Exacto, exacto. Y agradezco el espacio y quería también mencionar con esta situación que estamos teniendo de mucha información que realmente todos vivimos en Paraguay. Todos somos parte de un problema que tenemos que salir. Pero todos tenemos un privilegio, Carlos, que es gozar de trabajar juntos por encima de estar de acuerdo. Así mismo. Yo puedo tener un pensamiento diferente al tuyo, pero ambos coincidimos que queremos lo mejor para nuestras familias, para nuestros amigos.
Y ese es el objetivo que tenemos de salud. Y sí, y por lo tanto preservar la vida es fundamental. Así mismo. Doctor Castro, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, el agradecido soy yo. El doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud. A la vuelta de la pausa, doctor, quédate, porque esto va a estar imperdible. Vamos a estar con los representantes de la UIP, el ingeniero Enrique Duarte y don Alberto Forosky. Usted vio el video del contrabando, ¿verdad? Sí, sí. Ellos nos ayudaron muchísimo en el Plan Nacional de Vacunación. Bueno, entonces, rompieron con el gobierno debido a que el gobierno no hace nada para combatir el contrabando. El contrabando también mata a paraguayos, de otra manera, pero mata. Enseguida, a la vuelta de la pausa. Bien, entramos en el último bloque del péndulo. Estamos con el ingeniero Enrique Duarte, presidente de la UIP. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Antes Bien, que bien. nada, un saludo cordial para toda la audiencia, ¿verdad? Gracias por venir. ¿Qué tal, don Alberto Forosky? Creo que después por administración te esperaba ya un cheque. Todos los días prácticamente está con nosotros. ¿Qué tal, don Alberto? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos, un gusto estar acá, como siempre, y un saludo para la teleaudiencia. Rompieron con el gobierno. Pero el impacto es que lo que dijeron es muy fuerte viniendo de sectores tan importantes para el país como es el sector económico, el sector productivo del país. Entonces es importante. ¿Qué de diferente pasó para que todos acordaran y estuvieran todos juntos emitiendo un comunicado tan duro? Y aunque a muchos dicen que todavía la dureza no es total y que deberían ser más duros todavía. Pero ¿qué pasó para que pudieran todos conjugar un mismo comunicado? A ver, en primer lugar te voy a comentar algo. Nosotros, la posición que tomamos es salir de las mesas en las cuales trabajamos con el gobierno en el tema del comercio ilícito, ¿verdad? Que es el contrabando, que son hoy las principales mesas en las cuales estamos involucrados, ¿verdad? Y ¿qué significa salir? Significa abandonar la proactividad y pasar directamente a la crítica. ¿Y por qué? Y la verdad, voy a usar un término que nosotros utilizamos, que es un término futbolístico, futbolero mejor dicho. La gradería se cansó. Se cansó de recibir goles. Nosotros nos cansamos de reclamar. Nos cansamos de manejar esta situación y de repente da la sensación, aunque puede ser real, ¿verdad?, de que es una tomadura de pelo. Ahora, el comunicado también habla de la necesidad de que sean destituidos Fuster y el comandante de la Armada. Y les digo algo, una fuente a la que recurrimos siempre los periodistas, confiable y muy cercana a la presidencia de la República, me comentó que el presidente cree que esto es una jugada del cartismo. Y que por lo tanto no le va a pedir la renuncia ni a Fuster ni al comandante de la Armada, porque él cree y sus asesores de que esto es una jugada del cartismo. ¿Qué pueden decir al respecto? Yo te agradezco esa pregunta, en primer lugar. Y en esta sala y en varias salas de varios medios televisivos, es más, hace unos días hablábamos contigo por la radio. Quiero aclarar, mirándole de frente a todos, de que absolutamente la economía, en este caso concreto la UIP, y voy a hablar en representación de los sectores de la economía, voy a hablar en nombre de la producción, la industria y el comercio, los servicios, donde están también involucrados el sector financiero. Señores, queridos televidentes, nosotros no tenemos absolutamente ninguna posición política. Y aclaramos, lastimosamente en este momento todo está satanizado por el electoralismo. Esto no tiene nada que ver, la lucha contra el contrabando es una lucha
que la tenemos día a día y es como, utilizando aquella expresión que usé contigo, hasta ya es un disco rayado para muchos periodistas. Ya suena a un disco rayado. Absolutamente no tiene nada que ver. Y nosotros si tenemos que reclamar a uno u otro censor, esté o no esté en campaña electoral, lo vamos a hacer. Yo, con todo respeto, si alguien compró esa historia, lo primero que le quiero decir es que primero nosotros nos debemos a la gente que invierte, a la gente que trabaja, a toda esa gente que está en el campo, que están en las industrias, que están en el comercio. Nosotros nos debemos a ellos. Y entre toda esta gente, al final, si vamos a hablar, y entre todos nosotros existen, si vamos a hablar de política o de preferencia política, existen las preferencias más variadas que pueden haber. O sea, lejos estamos de poder involucrar la política en materia gremial. Si estuviéramos haciendo eso, no tendríamos la credibilidad ni el acompañamiento de los diversos sectores. Carlos. Desde Capazu, ¿qué dicen acerca de eso? Mire que yo les aviso, una fuente bien informada me anticipó que el presidente cree que esto es una jugada del cartismo, por lo tanto no piensa cambiar ni a Fuster ni al comandante de la Armada. ¿Usted qué piensa, don Alberto? Bueno, como dijo Enrique, es tal cual. La contaminación electoral que hay hoy en todos los abordajes de los distintos temas realmente hace que los resultados no puedan ser buenos finalmente y los juzgamientos no sean objetivos. Pero acá nosotros estamos ante un video y no ante un invento que habla por sí solo. Entonces, más allá de cualquier cosa, hay una realidad que es innegable, ¿verdad? Entonces, esa realidad innegable, digamos, es la que nos hace llevar a tomar esta postura. También dejo en claro que nosotros, los diferentes gremios que hoy nos encontramos más unidos, yo creo que nunca ya viene este trabajo, digamos, unificado en las mismas líneas hace varios meses. Te diría que realmente hace que nuestras posturas sean coherentes. Nosotros creemos que, como te decía antes, la contaminación electoral viene a ensuciar, digamos, ciertos reclamos y no debería ser así. Nosotros con el gobierno tenemos muchísimos objetivos en común. Por eso creo que lo de romper con el gobierno no es exactamente así. Lo que nosotros vamos a dejar es de participar en las mesas donde venimos participando con el tema del contrabando y la informalidad, ¿verdad? No así en los diferentes temas. Claro, porque no ven acciones que puedan terminar con este flagelo. Porque claro, consideramos la gestión se mide que por esas los resultados, instituciones sí. prácticamente hasta es una burla lo que pasa. Y ayer, mientras reclamábamos, y hasta ahora en horas de la noche, hemos denunciado a la autoridad competente el ingreso masivo de contrabando desde la zona de la frontera con Argentina, acá en la zona de Falcón. Inclusive, hasta parece mentira, hasta por la Traschaco, allá por el cruce cerca de Bolivia, está ingresando. Yo te quiero comentar de que creo que está en tu poder alguna evidencia, alguna fotografía, ¿verdad? Sí. Pero vamos a entregar toda la documentación porque hay gente involucrada, hay sectores involucrados, hay sectores, vamos a decir, que deben ejercer el control involucrados y ya no vamos a abandonar esa posición hasta diplomática buscando siempre resultados. Pero entendamos, nosotros hablamos y nosotros reclamamos la eficiencia en la lucha, reclamamos los resultados y vamos a ser sinceros, nunca hemos tocado la honorabilidad de nadie por una cuestión hasta legal. Sin embargo, hay una realidad. ¿Qué pasa con un equipo de fútbol que no funciona? ¿Qué pasó con nuestra selección paraguaya? Se eliminó del Mundial. No, pero ¿qué pasó en el medio cuando no venía funcionando? Cambiaban los técnicos. Y bueno, pero eso no es una cuestión de maldad, no es una cuestión de las personas más honestas pueden tener sus defectos, pueden tener sus problemas de relacionamiento. El resultado es lo que no funciona. Y sobre eso, sobre el punto, Carlos,
nosotros no vamos a estar, digamos, con un nivel de preocupación si es que no fuera real el problema que tenemos, ¿verdad? Yo creo que nosotros, desde el comercio, desde la producción, desde la industria, nosotros somos los que podemos tener el feedback de cuál es la situación real. Nosotros somos los autorizados, digamos, a decir cuál es la realidad y cuál es nuestra posición ahora mismo en el sentido de cómo vemos que viene este problema que nos afecta. Nosotros directamente vemos los reportes de las ventas, vemos las categorías que van cayendo. O sea, no es un invento y tampoco vamos a poner energía en algo que no existe, ¿verdad? Hoy TN de Argentina, no sé si llegaste a ver, en el programa publicó un trabajo de investigación sobre el río Paraná, en el que muestra el tráfico, pero es impresionante, y está filmado durante el día y con cámara técnica con un dron por la noche, un trabajo periodístico. Pero es impresionante, es tan impresionante como este video que habíamos visto. Bueno, por ejemplo, este camión, esto fue cerca de Falcón, ¿no? Esto es cerca de Falcón, un camión, sí, señor, dedicado al contrabando. Así es. ¿Y qué hacía allí ese camión volvió, ingresó hacia Nanagua y el producto fue alijado otra vez hacia la Argentina. Ante el aviso, vamos a ser claros, ante el aviso por parte de las autoridades, el aviso, ¿cómo decirle? El aviso de que iban los controles. Increíble. Es decir, acá hay complicidad de muchos sectores. Claro. Si no hubiera, no estaríamos en esta situación. Claro, no estaríamos en esta situación. Acá hay aduaneros, policías, militares involucrados. Reciben, cada uno recibe su comisión, por llamarlo así, y permiten el ingreso y la salida de productos de contrabando. ¿Es así? Sí. Carlos, cerrado el 2021, hubieron 17.000 empleos menos. Y vamos a aclarar de que la cantidad de empleos menos también se debe, y no fue más porque creció el empleo rural. O sea, ahí está donde nosotros justificamos al final todos nuestros reclamos, que mucha gente dice, y tenemos que hablar con sinceridad, dicen no, que quieren llenarse los bolsillos, que están arreglando, que lo único que quieren es el lucro desmedido, y nosotros siempre hablamos de la protección del empleo. Son números, son datos. ¿Cuántas empresas cerraron? ¿Cuántas industrias no trabajaron adecuadamente? ¿Cómo es la situación para que la gente entienda el impacto del contrabando en justamente esos sectores? En línea con lo que dice Enrique, ahí vemos y nos damos cuenta que realmente las medianas y las pequeñas son las que están pasando peor con esta pandemia de informalidad. Son ellos los que pierden competitividad porque tienen evidentemente menos eficiencia que una empresa más grande, ¿verdad? Entonces, y después el tema del empleo. Al nosotros tener una barrera para poder crecer y poder ganarle terreno a la informalidad, no podemos incorporar empleo formal, no le podemos incorporar a esa persona que hoy está vendiendo alfajores de contrabando en el semáforo con su hijo dando vuelta entre los autos. No podemos incorporarle a la persona que está en Nanagua trabajando con productos ilegales. No podemos incorporarle porque nosotros no podemos crecer. Acá uno crece y el otro se achica y viceversa. Entonces acá el sector formal crece, incorporamos nosotros empleos formales. Eso no se está pudiendo dar porque tenemos esa barrera enfrente que no nos permite dar ese salto. Ahora, yo le consulto, le tengo que consultar, por ejemplo, siempre se supo que el contrabando de azúcar, y siempre se supo, y nunca se frenó, entraba por el Brasil y terminaba en Colonia Independencia, donde se reembolsaban y se ponían bolsas de empresas paraguayas y después terminaban en el mercado de abasto, terminaban en las despensas, en los supermercados y compañía. Hoy eso separó las empresas también, es decir, también las empresas y los empresarios han dicho, bueno, la lucha tiene que ser total y no podemos estar comprando las mercaderías 100%. De contrabando. También tomaron esa decisión porque también la lucha tiene que darse en todos los frentes. Totalmente, 100%. Hoy en las facturas que nosotros compramos de azúcar,
hay una obligatoriedad donde se tiene que poner el número del lote del azúcar que uno está comprando, ¿verdad? Eso justamente hizo que se transparente mucho más todo. Y totalmente, y vuelvo a repetir, nosotros tenemos una línea institucional y una línea, digamos, donde apoyamos 100% la formalidad. Eventualmente, si alguien o algún asociado nuestro o no asociado nuestro entra en una cosa así, nosotros no le vamos a apañar tampoco, ¿verdad? Eso queremos dejar muy en claro. Es muy importante que esto diga, porque se habla de que, no sé si será cierto, pero ustedes que manejan el tema, por ejemplo, ¿es posible que entren 180.000 toneladas de azúcar de contrabando al año en Paraguay? No, de 60 a 80.000. Ah, de De 60 a 80.000 80.000, son las que ingresan. Pero estamos hablando de mucha azúcar, ¿eh? No, 60, 80.000 toneladas. ¿Por qué está? O sea, 60, 80.000 toneladas. si queremos ser muy cautos, 60. Si queremos ser realistas, estaremos por el medio. Pero, ¿de dónde sale ese número? Ese número sale de donde durante la pandemia más dura la industria nacional abasteció exclusivamente el mercado, pero no porque los controles hayan sido estrictos, porque había miedo de que en una bolsa de azúcar o en cualquier producto venga el COVID. Esa era la verdad. Y bueno, la producción nacional no abasteció el mercado, no pudo abastecer el azúcar, los huevos, los pollos, estamos hablando de todo, ¿verdad? Sí. La industria domisanitaria, Andina. Bueno, si nosotros extrapolamos esos números de donde llegamos, toda la vida el sector del azúcar habló de las 60.000 toneladas. Si nosotros utilizamos esos números que tuvimos durante esa pandemia, durante el encierro más duro, es que llegamos a los 80. Por eso, con 60 no nos equivocamos, pero con 80 ahí estamos. ¿Cuánto representa eso de daño a las industrias locales? No, vamos a comenzar que el daño comienza en la producción. ¿Y en la producción cuánto es? En la granja. Hoy se están peleando por entregar su producto. Están pidiendo que a través de Petropar, a través de Troche, se subsidie. Nosotros no podemos mantener economía con subsidios, tenemos que mantener con incentivos, con valores reales, con trabajo de formación y de extensión agrícola. Muchos dicen, no, pero no hay producción suficiente, entonces el azúcar brasileño es mucho más barata. Pero, por ejemplo, ¿se puede hacer una estimación del impacto económico? ¿De cuánto significa 60, 70.000 toneladas de azúcar al año en Paraguay en contra de la industria nacional? En nuestro caso, nosotros tuvimos una caída esto ya viene hace varios años. O sea, el ingreso del azúcar no es algo nuevo. No es algo nuevo, definitivamente. Y bueno, nosotros si tomamos aproximadamente del 2016 a hoy, hemos tenido una caída entre el 80 y el 85% de la venta de azúcar. En guaraníes, por ejemplo, para que la gente entienda, ¿en guaraníes cuánto sería? Bueno, en realidad yo tengo en valor de porcentaje, ¿verdad? Eso significa que de vender 100 kilos, hoy vendes 15. ¿Qué significa eso? Que no vendemos más azúcar nosotros. Y es real. Que el azúcar que se vende es el azúcar de contrabando. Entonces ahí podés dimensionar con la caída la participación que ha perdido, digamos, el azúcar nacional dentro del comercio Eso formal. pasa con los productos frutícolas también. También. Claro. Acá cerca en Lambaré. Yo te voy a comentar que salen camiones cargados. Dicen, no, este es producto autorizado. Arriba se pone la fachada y abajo están todos los productos frutícolas no permitidos, digamos así, y circulan ingresan y después se van y circulan por calles alternativas. ¿Por qué si el producto es legal no van porque así que Lambaré? ¿Por qué tenemos que circular por calles alternativas? Y muy mala a la vez. Ajá. Y eso saben las autoridades. Y vamos a suponer que sí. Si nosotros en realidad, escuchándolo, es decepcionante que se tenga la información, que se les dé la información y que no se haga nada. ¿Sabes qué es lo decepcionante, Carlos? Y señores televidentes, es escuchar el reclamo de los productores frutícolas, es escuchar el reclamo de los que están peleando día a día en la industria. ¿No? La gente cree que en la industria del comercio, no, yo gano el 50, el 100%. Nosotros nos peleamos. Hemos peleado conjuntamente con el gobierno para un régimen que se llama régimen de materias primas dentro del Mercosur.
para no llevar al 2% el arancel de 0 al 2%. Ese 2% significa para gran parte de la industria entre generar una diferencia o no, o sea, entre existir o no. Pero ¿cómo toman ustedes? A ver, ustedes se fueron, sacaron la foto, nos fuimos a ver, vimos la conferencia, estaban todos los sectores. Todos. Los más importantes, todos los sectores del país económico representados ahí en la UIP. Y el gobierno, silencio, mutis por el foro. ¿Cómo? Ustedes pidieron claramente la destitución del comandante de la Armada, de Velázquez y de Fuster. Y hasta ahora, silencio. ¿Cómo toman ustedes ese silencio? Y la verdad es que utilizando el lenguaje popular, nosotros no tenemos la lapicera. Nosotros solamente nos rige el derecho constitucional de solicitar o de pedir a las autoridades, ¿verdad? Claro. No otro. Pero estamos hablando del sector productivo del país, el que mueve la economía del país y el que hace posible que cada uno de los funcionarios del gobierno y de los 3 poderes del Estado puedan recibir cada mes su salario. Si no fuese por eso, no lo recibirían. Pero sin embargo, hicieron una petición, plantearon algo concreto, mostraron las evidencias y el gobierno hasta este momento, por lo que sé, no les contestó nada. ¿Uno de ustedes dos recibió algún llamado o del presidente o del vicepresidente o de algún ministro? No. No. Yo realmente tengo esperanzas de que esto va a cambiar. Va a cambiar. Yo tengo esperanzas. Yo quiero creer que se va a parar la pelota y que van a decir, bueno, llegó el momento, no tuvimos los resultados, no clasificamos al Mundial, como decía el presidente. Y fíjese no que clasificamos al Mundial, no hasta abril del año que viene es el electoralismo. O que van a entender de que esto no es una cuestión política, que no es ni atacar ni defender a ningún sector, que esto es una cuestión de economía real. No hay nada personal, hoy ya no hay más nada, absolutamente nada personal. Con honestidad te digo, no hay nada personal, no hay absolutamente ni un sesgo político o algún sesgo electoralista dentro de nuestro pedido. Nosotros estamos hablando de cosas concretas, estamos viendo un video, digamos, que es innegable. Y de casi un año atrás. Pero bueno, nosotros creemos que es hora de dar un baño de gente nueva a esto. También creemos que esto no se trata solamente de cambiar cabezas. Acá hay que ponerle mucho más energía a esta lucha. Acá hay que comenzar también a intervenir ciertos lugares. Hay que comenzar ¿Como cuáles, por ejemplo? Y la Marina, la policía. Los centros de venta. Sí. Es más, trabajamos arduamente con la Comisión Permanente del Congreso, con todas las instituciones del gobierno, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Hacienda, con CEPRELAT, con la Senat, con aduanas, con el Viceministerio de Tributación, con el Ministerio de Agricultura, en trabajar en un proyecto de ley intermedio. ¿Por qué? Porque estas instituciones tienen sus limitaciones jurídicas o tienen sus zonas grises, el mismo código aduanero, que utilizan aquellos sectores que están en el ilícito para poder zafar. Es más, se incautan 20.000 millones de guaraníes y después resulta ser que hay que devolver la mercadería y encima pagar costas, ¿verdad? Cosas así. Entonces se trabajó en un proyecto de ley que pueda dar una ventaja a la flagrancia, ¿verdad? Que ante un hecho flagrante que realmente se tengan que acortar los procesos. Entonces eso está y yo esta noche hablaba con alguien del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y eso va a ser, según me había dicho, probablemente va a ser tratado la Cámara de Senadores el próximo jueves, lo cual si es así vamos a aplaudir. No sé si será la solución, pero es una herramienta más para ir en el camino de la búsqueda de la solución de este problema. Sin ninguna duda no vas a solucionar esto de la noche para la mañana. Pero un marco legal va a ayudar muchísimo. Que los entes involucrados puedan tener acciones ejecutivas concretas que hoy no pueden. El Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, tiene cartas orgánicas de los años 60. O sea, hay muchos grises donde
Toda Ahí la está. informalidad se mimetizó en esos Claro. grises Ujú. y hoy en día eso está así, ¿verdad? Claro. Ahora, si ustedes Hay tuvieran... una cosa que quiero aclarar. Sí, Nuestro reclamo no es al Ejecutivo, nuestro reclamo a los tres poderes los del tres Estado. Sí, completamente de Al acuerdo. que Ahora, genera leyes, al que ejecuta y a aquel que juzga. ahora, si ustedes tuvieran, a ver, si ustedes miraran a la cámara y ustedes saben que el señor Mario Abdo Benítez en este momento le está mirando, ¿qué le dirían al presidente de la República sobre este tema? ¿Qué le pedirían? Y les doy un minuto para que le expresen ese pedido al presidente de la República, mirando a esa... En esa cámara 3 le está mirando Mario Abdo Benítez, y a usted en la cámara 1, don Alberto. Yo no necesito un minuto, yo simplemente le digo al presidente que me une una amistad y hemos trabajado mucho por este gobierno. Nosotros necesitamos que el gobierno sea exitoso. Si el gobierno es exitoso, la economía es exitosa. Si el gobierno sigue con éxito, vamos a traer inversiones, vamos a generar puestos de empleo que tanto necesita nuestra población joven. Don Alberto. Si al gobierno le va bien, a todos nos va bien y yo creo que el presidente va a tomar la decisión correcta. Yo no tengo dudas de que el presidente va a tomar la decisión correcta. Él sabe de nuestro apoyo, él sabe que en el momento de la pandemia los comercios formales hemos estado ahí garantizando el abastecimiento. Él sabe que nosotros hemos participado en campañas de abaratamiento unidos, digamos, con el gobierno. Hemos hecho muchas cosas, muchísimas cosas y seguimos haciendo muchísimas cosas. No hay absolutamente nada que se pueda decir, digamos, que no queremos colaborar. Así que yo creo y tengo esperanza de que vamos a patear el tablero con este tema y vamos a decir, bueno, vamos a arrancar de cero con la lucha contra la informalidad y el contrabando y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Muy bien, señores, les agradezco que hayan venido. Gracias por haber estado en el péndulo. Y al presidente de la República, sea presidente de la República, sea comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y adopte las decisiones que debe adoptar. El país espera eso y para eso el país le puso en ese lugar. Gracias, señores, Gracias. y a ustedes por Gracias, compartir Carlos. un miércoles más. Hasta el próximo.